yo puedo estar, mi piloto es Él, es mi Rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Por si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En la guerra mía yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar, en servir
Amén, hermanos. Bueno, gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, hermanos, al capítulo número 1 del libro de Josué. Josué, capítulo 1, vamos a leer esta porción. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer con reverencia la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo versículos 6 al 9. Libro de Josué, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer en alta voz. Ahí me siguen con su vista, por favor. Dice así, hermanos: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir a Dios que Él nos hable esta mañana. Padre, gracias te damos. Padre, sabemos que tu presencia es entre nosotros, tu palabra lo promete y creemos en tu palabra. Pedimos que tu palabra que ha sido leída en esta mañana traiga bendición al corazón de tu pueblo que se ha congregado en este día. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos presentes, y ruego también por aquellos que no pudieron asistir, los que no pueden salir de casa, bendito Dios, por sus enfermedades. Señor, que tú seas con ellos. Así que, Padre, en esta mañana ruego también por la bendición por cada uno de todos nosotros, especialmente, Padre, por tus siervos, por quienes todavía te siguen sirviendo, Señor, en este tiempo, Padre, a través de las circunstancias en que estamos pasando. Gracias, Señor, también por la oportunidad que nos das de poder acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia a través de la oración. Pedimos que sigas con nosotros, habla en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios por la bendición de la palabra de esta mañana que hemos leído. Estamos en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Son los textos que hemos considerado esta mañana, donde vamos a basar el mensaje del día de hoy. Hay un tema que quiero tratar en este día, hermanos, con todos ustedes, y este es el tema sobre la importancia del valor de cada uno de todos nosotros, la valentía. Vamos a hablar de la valentía. Vamos, para decirlo más claro, vamos a hablar sobre los cristianos valientes, los que son capaces de hacer lo que Dios manda en su palabra, hermanos. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos la historia de cuando, después de la muerte de Moisés, el líder del pueblo de Israel, Dios toma a Josué y le encomienda la gran tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida. Aún no habían llegado a la tierra prometida. Todos conocemos la historia, sabemos que habían quedado ahí por 40 años en el desierto, pero ahora había llegado el tiempo de entrar a la tierra prometida, por lo cual Dios tomó a Josué para enviarlo, darle la encomienda de hacer el trabajo que le había pedido a Moisés. Pero ahora Dios está haciendo algo con Josué, y es que lo está confortando, lo está reanimando, lo está fortaleciendo para hacer el trabajo, hermanos. El trabajo que traía Moisés, y ahora en este tiempo el siervo Josué, no era cualquier cosa. Era un tiempo, hermanos, donde se requería de dos cosas esenciales en su vida personal. Y eso era el valor y el esfuerzo.
Solamente te esfuerces y seas muy valiente. Tienes que esforzarte y ser valiente. Esa era la encomienda que Dios le estaba dando a Josué, hermanos. Es importante, nosotros en este tiempo también vivimos en tiempos, hermanos. Yo creo que estamos viviendo los tiempos que el apóstol Pablo mencionó. Tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. No es nada fácil. Algunas veces cuando hablo con personas hablando sobre la familia, y hablamos de que antes las familias eran numerosas. Las familias eran de 10. Tenían 10 hijos, 12, 14, hasta 20. Tantos hijos así. Hoy se limitan solo con 1 o 2. A lo más 3. Esa es la cantidad que pueden tener hoy. Y no es que solamente puedan tener, es que es la capacidad que tienen para llevar adelante a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque ahora los tiempos son más difíciles. Antes no había la tentación que existe hoy, la tecnología, el costo tan alto que hoy conlleva tener hijos. En aquellos tiempos nada más venían al mundo los hijos y ahí venían como los patitos detrás de los papás, o los pollitos, y así era, hermanos. Los niños se ajustaban a lo que hubiese, pero hoy en día no, las cosas han cambiado. Entonces las cosas son más difíciles. Para trabajar, yo recuerdo hablando con un hombre más grande de edad que yo, ya un hombre ya como de 80 años. Él me dijo, yo recuerdo en mis tiempos de juventud, trabajábamos, me pagaban $1, pero con $1 yo podía comprar un cabrito, valía 75 centavos un cabrito. Y podía comprar 1 kilo de café Caracolillo, y no sé qué otra cosa más podía comprar con $1. Hoy no compra el cabrito, no lo compra con el trabajo de todo el día. Están más caros ahora, ¿verdad? Todavía siguen el cabrito todavía vale 75, pero no centavos, dólares, ¿verdad? Es lo que vale un cabrito. Así que para comprarse un cabrito hoy en día está difícil, ¿no? Bueno, el asunto es, hermanos, que la situación para nosotros en estos tiempos se ha tornado más difícil. Difícil en todas las esferas, incluyendo en la vida cristiana. Hace un tiempo atrás, un pastor, platicando con un hermano, un pastor me preguntaba, el hermano me decía, ¿por qué? ¿Qué estará sucediendo? ¿Por qué razón en nuestros tiempos no hay el avivamiento que había en otros tiempos, cuando otros pastores en tiempos atrás predicaban y almas venían a los pies de Cristo? Gente quería venir a la iglesia, se sentaban en el templo, llenaban los templos, y hoy en día la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Hemos perdido el poder de Dios o qué está sucediendo? Le digo, hermanos, lo que está sucediendo es que a nosotros nos tocó vivir la época de la apostasía. Aquellos vivían en el tiempo del avivamiento, cuando muchas veces no tenían ni qué decir nada, la gente ya estaba cayendo a los pies de Cristo. Era otro tiempo. Nos ha tocado un tiempo difícil, donde podemos, hermanos, pasar tiempo con personas y parece que la persona se va a entregar a Cristo y al final rechaza. Y luego algunos todavía, hermanos, hacen profesión de fe, hacen una oración diciendo que aceptaron a Cristo y no pasó nada en la vida. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y luego la gente en la iglesia, no importa los mensajes que predique el predicador, el pastor de la iglesia, la gente no cambia, sigue siendo la misma. Estamos viviendo tiempos difíciles. Ya no hay lágrimas en el altar. Así que sí estamos viviendo tiempos difíciles. No era cualquier cosa. Y para eso Dios está buscando tanto hombres como mujeres que tengan suficiente valor, que sean suficientemente valientes para vivir la vida cristiana y llevar adelante la obra de Dios. Se toma de mucho valor. Hay 3 cosas que el Señor le dijo a Josué, que queremos tomarlo como nuestro también. Queremos que nosotros veamos y entendamos que eso que hizo Josué, lo mismo lo podemos hacer nosotros hoy, en el día de hoy, hermanos. Amén.
Así que vamos a hablar sobre esto, cristianos valientes. ¿Valientes para qué? Primeramente, el versículo 6, hermanos, quiero que volvamos al versículo 6, y dice el texto ahí: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juró a sus padres que la daría a ellos. Hermanos, Dios había hecho una promesa que Dios le iba a dar una tierra que fluía leche y miel a este pueblo que había sacado de la esclavitud de Egipto. Y Dios le da la encomienda a Josué para que vaya y reparta la tierra. Ahora bien, ¿por qué el Señor le dice que debe de esforzarse y ser valiente? Número uno, porque necesita ir a conquistar la tierra. Se necesita valor para conquistar. No puede repartir lo que no ha conquistado. Necesita primero ir a conquistar. La conquista representa varias cosas, hermanos. El versículo comienza con una palabra: esfuerzo. Una conquista no se hace con los brazos cruzados, ni con la espalda pegada al colchón en la cama. Una conquista se hace cuando el hombre o la mujer se levantan y se esfuerzan. Tienen que ponerle esfuerzo, hermanos. Hay que darle trabajo a lo que nosotros queremos lograr en la vida. Alguien dijo muy acertadamente, hermanos, que las personas exitosas, especialmente aquí en Estados Unidos, las personas más exitosas no son las que tienen títulos universitarios, sino la gente que se esfuerza, la gente que trabaja. Esa es la gente exitosa, hermanos. Y necesitamos nosotros entender esa parte. Tenemos que comenzar por esforzarnos para poder conquistar. ¿Conquistar qué cosa, hermanos? Hay muchas cosas que necesitamos aprender. El pueblo de Dios, dice la Biblia, hermanos, que por ejemplo en el libro de Deuteronomio, ahí el Señor en el capítulo 31 y el versículo 7 y luego el versículo 23, ahí el Señor vuelve a decirle a Josué, primeramente Moisés le dice a Josué que él sería el indicado para ir a llevar al pueblo, para que conquistaran el pueblo. Pero en el capítulo 13 del libro de Números, ahí nos narra la Biblia, ahí nos narra, hermanos, lo que el pueblo hizo. Moisés mandó a los hombres para que fueran a investigar la tierra. Y cuando regresaron, fueron 12 personas, uno de cada tribu. Cuando regresaron ellos, hermanos, 10 de los 12 dijeron que no se podía. Hablaron al pueblo y los convencieron de que no se podía. Josué y Caleb, los hombres que tuvieron la convicción de que así se podía. Por ejemplo, Caleb, dice la Biblia, que hizo callar al pueblo. Y les dijo: cállense un momento, escúchenme. Sí se puede. Vayamos ahora mismo, que los conquistaremos. Pero hay que ir. Y la Biblia dice que los otros 10 volvieron con más fuerza para hacer intimidar al pueblo y decirles: la tierra se traga a los hombres. No sirve esa tierra. Además, ahí hay gigantes. No los podremos vencer. Éramos delante de ellos como langostas. No tenemos ninguna posibilidad de poder tener una victoria contra esa gente. Y causa de eso se quedaron anclados por 40 largos años en el desierto, hermanos. Esto es lo que le ha pasado a muchos cristianos. Dios les ha puesto enfrente algo que tienen que conquistar y no lo están haciendo. Yo quisiera decir, hermanos, en esta mañana, hay una cosa cual todos nosotros deberíamos querer conquistar. Leí hace tiempo atrás un libro que habla acerca cómo conquistar el corazón de tus hijos. ¿Sabe que muchos padres están teniendo problemas con sus hijos? Los hijos le han salido rebeldes, no hacen caso, se han apartado de Dios. Es increíble esto, hermano, lo que les voy a decir. Es increíble, pero una gran mayoría de las familias cristianas que van a la iglesia, no están toda la familia en la iglesia. Una gran mayoría. Porque no pudieron conquistar el corazón de sus hijos.
Porque una cosa es que yo venga a la iglesia y otra cosa es que yo traiga a mi familia a la iglesia. Para que mi familia pueda estar conmigo en la iglesia, tengo que haber conquistado el corazón de mis hijos primero. Es más, hay algunos cristianos, algunos hombres que ni siquiera pueden llevar a su esposa a la iglesia. No la han podido conquistar. Hacer que ella venga, que lo acompañe, que vaya con él. Es un trabajo muy difícil, hermanos, que va a requerir de mucho esfuerzo. No podemos sentarnos a esperar a ver qué pasa, porque no va a pasar nada, hermanos. Mientras ellos duraron sentados en el desierto, no pasó nada. Hasta que Josué se levantó e introdujo al pueblo, fue cuando comenzaron a ver las victorias. Se necesita, hermanos, un gran esfuerzo. ¿Qué va a tener que hacer como cristianos? Mire, para ustedes, hermanos, hermanas, que tienen hijos ya adultos, porque no es lo mismo, y pónganme atención ustedes, hermanos, padres de familia jovencitos como los que tengo aquí por este lado. Acá por este lado. Tengo unos padres jóvenes como allá atrás también. Padres que tienen niños jóvenes todavía. Mientras que están niños, usted haga todo su esfuerzo para educarlos en el camino de Dios. Dice el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. Trabaje con su niño. Dele tiempo, esfuércese, léale la Biblia, cuéntele las historias, preséntele a Cristo, para que cuando él crezca no se aparte del camino de Dios. E instrúyalo, enséñelo para que el niño crezca conociendo a Dios. De otra manera, ese niño crecerá torcido y cuando menos lo espere, ese niño ya se le fue de las manos. Así que trabaje hoy con su niño. Está a tiempo todavía. Pero para todos los padres que tienen hijos que ya son adultos, que ya no pueden trabajar de la manera como se trabaja con los niños, todavía usted tiene una lucha que lograr, una batalla que lograr. Y lo puede hacer. La Biblia dice que andando el tiempo, después de 45 años más tarde, cuando ya habían salido de Egipto y habían entrado a la tierra prometida y Josué había repartido todas las tierras, dice que llegó de pronto Caleb, llegó ante Josué y le pidió que recordara algo. Dijo: recuerda cómo Moisés, siervo de Jehová, me prometió que esta tierra, estas montañas, me las iba a entregar a mí. Porque él supo que yo creía que lo podía hacer. Ya pasaron 45 años más y ahora tengo 85 años. Pero aún me siento como un hombre de 40. Así que dame la tierra que yo la voy a conquistar. Y la Biblia nos narra, no puedo leer todos los textos, hermanos, pero la Biblia nos narra cómo Caleb fue, hermanos, y conquistó la tierra. ¿Sabe cuál tierra fue a conquistar Caleb? La tierra de los gigantes. Conquistó a los gigantes que los de otros 10 les tuvieron miedo, hermanos. Hay muchos padres que tienen hijos adultos que para ellos son los gigantes imposibles de vencer. Y Dios dice: ve y conquístalo. Llévale el evangelio. Predícale a Cristo. Tráelo a los pies del Señor. Ahora esa batalla no va a ser fácil, hermanos. ¿Usted cree que Caleb, hermano, fue con la mano en la cintura y venció a los gigantes? Batalló. Se las tuvo que ingeniar. ¿Cómo vencer a un gigante? Hace tiempo vi una pelea desigual. Era un hombre de una estatura normal, bajito, contra un gigante. Y era una pelea de verdad, no era una pelea de la lucha libre que algunos ven. Esa era una pelea de verdad. Pero me asombré de la astucia del chaparrito, cómo le hizo para poder vencer al gigante. Se las ingenió para poder vencer a un gigante, hermanos. No era cuestión de pararse enfrente y cuerpo a cuerpo para poderlo vencer. ¿Se recuerdan de la historia de David también?
La Biblia dice que David venció a un gigante. Y no fue cuerpo a cuerpo, porque no lo podía hacer, pero sí con una honda y una piedrita en la honda. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos la lanzó y pegó, y dice se incrustó, se le clavó en la mera mitad de los dos ojos. Lo mató. Se las ingenió. Antes de encontrarse con él, pasó por el río y consiguió 5 piedritas. Nada más 5. Él solo usó una. Alguien dijo, pero es que se llevó 5 porque el gigante tenía otros 4 hermanos. Por si las dudas. Ya ve cómo algunos son montoneros. Digo, por si algunas, las dudas, me salen los otros. Tengo una para cada uno. Pero hermanos, Dios todavía quiere que nosotros luchemos. Solamente esfuérzate. Esfuérzate, haz el esfuerzo. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Pase tiempo hincado de rodillas si puede. Ore a Dios. Ruegue y suplique por ese hijo, por esa hija que andan apartados de Dios, que ya son adultos. Usted ya no puede manejarlos como los niños. Pero ahora usted tiene una lucha más fuerte. Pero todavía se puede, hermanos. No importa la edad, hay que traerlos al camino. Qué bonitas son las familias cuando la familia entera van a la iglesia, hermanos. Necesitamos buscar a Dios, pero hay que esforzarse. Y hay otras tantas cosas en las que tenemos que esforzarnos. Dice el versículo, hermano, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. ¿Cómo les podemos dar si no nos esforzamos y no tomamos el valor? ¿Sabe usted por qué muchos padres no están haciendo nada con sus hijos? Porque no tienen el valor de enfrentarlos. No tienen el valor para irles a decir, mijo, ese camino por donde usted va, lo va a llevar derechito al infierno, mijo. Lo amo. Mija, te amo. Pero quiero que sepas que el camino por donde tú vas, vas a terminar en las llamas del infierno. Muchos padres no tienen el valor de enfrentar a sus hijos. No los quieren ofender. Y por no ofenderlos, los van a dejar que se vayan al infierno. Así que es importante esforzarnos, primeramente, hermanos, para poder conquistar, para ser unos buenos conquistadores, porque después tendremos mucho que repartir, que compartir, hermanos. Y número 2, tenemos que ser valientes también, hermanos, para obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. El versículo 7 dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente. Quiero que vean la forma como le dice el Señor a Josué. Primero le dice, esfuérzate y sé valiente. Segundo le dice, solamente te esfuerzas y seas muy valiente. Ahora se requiere de más valor. Muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es importante, hermanos, que todos los cristianos aprendamos a hacer lo que Dios nos ha dicho. Todos hemos tenido un tutor, un mentor, un maestro, alguien que nos instruya. Si estamos en la iglesia, tenemos un pastor que nos está instruyendo semana tras semana. Y se necesita que sean muy valientes. Y se esfuerce y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme al siervo de Dios le ha mandado. El mensaje es para que nosotros, no solamente para calentar nuestros oídos, no solamente para endulzarnos, pero el mensaje es para animarnos a hacer lo que Dios dice, hermanos. Y se toma mucho valor para que nosotros hagamos conforme Dios nos ha enviado. Esto también va para los predicadores, porque muchos de los predicadores están cambiando la predicación. A través de la historia de la iglesia, la iglesia ha ido cambiando. Los mensajes y la predicación de los pastores ha ido cambiando conforme el tiempo. Han dejado la predicación de la palabra. Han dejado de predicar sobre la separación, por ejemplo. Conozco y sé de la historia de algunos pastores que cuando ellos eran los pastores de la iglesia, predicaban el mensaje directo.
Como dicen algunos, no tenían pelos en la lengua, ¿verdad? Así de esa manera. Y predicaban, hermanos, la verdad de Dios, aunque ofendiera. Pero se hicieron viejos. Fueron adultos, se hicieron viejos y murieron. Después de ellos vinieron algunos sus propios hijos a tomar la iglesia. Y ahora el hijo ya no predica como el padre. Ahora el hijo es más consecuente, es más permisivo. Ya no enseña las verdades que la palabra de Dios nos dice. Dejaron de predicar, de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Es importante, hermanos, que los predicadores jóvenes, por ejemplo, todos los predicadores que están comenzando el ministerio, no hagan ni practiquen cosas según sus propias ideas. Es que tenemos tanta juventud. Escuché un predicador hace algunos años atrás, un predicador joven, por cierto, y este predicador en su mensaje hablaba acerca de que ya es tiempo que los pastores viejos dejen la iglesia, dejen el púlpito, dejen el ministerio y le den paso a los jóvenes. La iglesia necesita una renovación. Era el mensaje que predicaba aquel predicador joven. Le escuché predicar y dije, no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Porque la palabra de Dios dice que Josué no tenía autorización de renovar al pueblo, de renovar las ideas, de renovar las prácticas y las enseñanzas. Él estaba supuesto para que fuera haciendo una tras otra, como Moisés le había enseñado. Bueno fuera que los pastores jóvenes de hoy en día supieran, hermanos, la historia de los pastores ancianos. Conocieran, hermanos, cómo es que han vivido ellos y cómo se han esmerado en mantener sus convicciones. Y que nunca la abandonen y que vivan para Dios. Se necesita mucho esfuerzo. Hermanos, nosotros como miembros de la iglesia, todos nosotros los cristianos necesitamos esforzarnos y ser muy valientes para que cada enseñanza de la palabra de Dios que se nos dé en el púlpito, nosotros tengamos el valor para irlo a hacer tal como se nos ha dicho. El problema es de que no nos animamos, no nos hemos, hermanos, tomado la decisión ni el valor para poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Algunas veces escuchamos, los predicadores, escuchamos amén de la congregación. Algunas veces escuchamos amén. ¿Ustedes saben decir amén, hermanos? Mírenlos, yo sé que saben decir. Y algunas veces uno sabe y escucha los amenes de la iglesia. Pero muchos de esos amenes no quieren decir nada. Porque dicen amén y cuando se van a hacer todo lo contrario de lo que dijeron amén. Cuando uno dice amén es decir, estoy de acuerdo. Así es. Pero cuando se trata de poner en práctica, se necesita de mucho valor. Y ¿sabe? Una de las cosas que quisiera que pusiéramos toda la atención a esto, hermanos, es que sí somos conscientes que es la verdad y sí es cierto, Dios lo dice y me iría mejor si yo hiciera y pusiera en práctica esas cosas. Pero el problema es de que no me animo a hacerlo. Tengo miedo al que dirán. Me van a tildar de muy santurrón, de muy cristiano, cuando las cosas nos pueden ir mejor, hermanos. Es necesario tomar el valor para poner en práctica la palabra del Señor. El versículo 7 dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y luego dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Hazlo exactamente como te dijeron, así como está escrito. Hoy en día, hermanos, nosotros no podemos salir de aquí dudando. Pues a lo mejor no es exactamente como el pastor lo dice. No podemos salir así porque hoy en día todos tenemos el privilegio de tener una Biblia. Y es necesario, y les animo, hermanos, a que traigan su Biblia. No vengan a la iglesia con las manos vacías, vénganse a la iglesia con su Biblia. Para que cuando el pastor hable, usted no se quede pensando, ¿será verdad lo que está diciendo? Usted lo está leyendo en su propia Biblia.
para que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Y luego, ¿qué más dice el versículo? Para que seas, ¿qué cosa, hermanos? Prosperado en todas las cosas que emprendieres. ¿Sabe cuál es el problema del fracaso de muchos cristianos? ¿Por qué no están teniendo éxito? Porque no se están guiando por la guía espiritual que es la palabra de Dios. Necesita guiarse por la palabra de Dios, hermano, por lo que dice la Biblia. Es importantísimo que los cristianos, hermanos, no perdamos más el tiempo. Hay que tomar decisiones, y la decisión debe ser la más propia, la más indicada, de hacerlo como Dios lo dice. Hay que hacerlo como Dios lo dice. Dice que prosperarás en todas las cosas que emprendieres. Pero luego vea lo que dice el verso 8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Nunca, nunca debe de apartarse. ¿Qué cosa que nunca se debe apartar? El libro. El libro. ¿Usted tiene un libro? Sí, gloria a Dios. Levanten en el alto, hermano, todos que traen su libro. Estoy hablando de la Biblia. La Biblia es un libro. Amén. Compendio de libros. Qué bendición. Ese libro, hermanos, que usted tiene ahí, que es la Biblia, la palabra de Dios, nunca se debe de apartar de su boca. No estoy diciendo que usted debe traerla pegada en la boca. Lo que estoy diciendo es que usted debe llenar su corazón de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo fue el que lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere tener la palabra de Dios en su boca, tiene que llenarse. Hay que llenarse de la palabra de Dios. Luego dice más: antes de día y de noche. Mire lo que hay que hacer con la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Meditar en la palabra de Dios. Esfuércese y sea muy valiente para que usted pueda meditar día y noche en la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Para que guardes, si meditas las cosas que están escritas y los mensajes que has escuchado, dice, entonces vas a poder guardar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora yo tengo la oportunidad, el privilegio de hacer y llevar a cabo en mi vida lo que la Escritura me dice, hermanos. Porque entonces, cuando yo comience a hacer lo que la palabra del Señor me dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad de los cristianos no necesariamente es de riquezas materiales como dinero, cosas y lujos. Eso no refleja la prosperidad de un cristiano. La prosperidad de un cristiano es cuando vemos su alto grado de espiritualidad. Cuando el cristiano es espiritual. En el capítulo 8 de Romanos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas que son del espíritu. Se nota la diferencia entre unos y otros. Hay hermanos carnales que todo lo que buscan son las cosas de la carne, pero hay cristianos espirituales que todo lo que buscan son las cosas del espíritu. Así que es importante eso, hermano. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Usted tiene temor, tiene miedo de hablarle al vecino? Quédese en la palabra de Dios. Manténgase en la palabra de Dios. Practique la palabra de Dios. Compártale al vecino y todo te saldrá bien. Así que es necesario, hermanos, que nosotros tengamos el valor suficiente para poner por obra, para obedecer las instrucciones dadas por la palabra del Señor. Hablando de instrucciones, hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna ocasión se han dado cuenta que dentro de cada paquete donde viene una televisión, un celular, cualquier cosa que usted compre, regularmente viene un papelito o un libro algunas veces de instrucciones? ¿Sí se ha fijado que todos los artículos que uno compra, cualquier cosa que uno compre, viene el libro de instrucciones, el manual de instrucción? La mayoría de la gente toma el papelito de instrucción, lo agarra con las manos, lo hace añicos y lo tira a la basura. No lo lee, porque ya saben cómo hacerlo. Supuestamente saben cómo hacerlo.
Y luego se echan a perder las cosas porque no siguieron las instrucciones. Había que ponerle aceite. Los carpinteros saben que las pistolas de clavos hay que ponerle una gotita de aceite. Bueno, hay algunas que ya no, pero en la mayoría de las pistolas de clavos hay que ponerle una gotita de aceite. Si no le pones, se le va a arruinar su pistola, la herramienta. Todo tiene una instrucción. El problema general, en su mayoría, el problema general que tenemos todos es que no sabemos seguir instrucciones. Para eso tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Y número 3, para terminar, hermanos, la tercera cosa que el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya no solamente le dijo esfuérzate y sé valiente, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Pero ahora el Señor le dice: te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Esto, hermanos, no nos da alternativa. Esto es imperativo, hermanos. Necesitamos seguir la instrucción de Dios, porque ahora tenemos una orden. Dios nos está mandando a esforzarnos y ser valientes. ¿Valientes en qué? Dice el versículo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. En otras palabras, Dios quiere que mostremos valor, no solamente para conquistar, hermanos, y para obedecer las instrucciones, sino que también tengamos valor en confiar en Dios. Hay que tener, hermanos, el valor suficiente de confiar en Dios. ¿Usted se mete a la tienda sin la mascarilla hoy? No, hermano. ¿Por qué? Es que me pueden contagiar. Tenemos temor y no tenemos confianza en Dios. Según los conocedores, y usted puede decir lo que usted quiera decir, cada quien es libre de decir lo que quiera decir y pensar lo que quiera pensar. Pero según los conocedores, dicen que las mascarillas le hacen más daño a la gente que bien. Usted puede tomarlo como usted lo crea. Pero cuando yo me he puesto una mascarilla, siento que me falta aire. Me está haciendo daño. Además de todo, estoy respirando mis propias bacterias que estoy sacando de mi propia boca y nariz. Pero tengo que ponérmela. Se la pone la gente porque, ¿y qué tal si me contagio? ¿Dónde está la confianza en Dios? Yo no estoy hablando de que usted se lance adentro de la jaula donde están los leones para que compruebe de que no le van a hacer nada, se lo van a comer. Es una cosa diferente. Aquí Dios está diciendo: yo quiero que seas valiente. Y te estoy dando la orden que seas muy valiente para que confíes en mí. En otras palabras, mire, cuando el niño está pequeño y apenas se está poniendo de pie, apenas se para el niño, usted lo pone, por ejemplo, arriba del púlpito aquí, lo para ahí y se queda paradito. Usted da 2 pasos para atrás y luego le dice al niño: tírate. ¿Y sabe qué va a hacer el niño? Se va a tirar. ¿Por qué creen que se va a tirar? Porque el niño confía en las manos de papá o de mamá. Y el Señor dijo: el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos que ser como los niños, creerle a Dios. Si Dios lo dice, hermanos, hay que creerle. Tenemos que tener la suficiente confianza en nuestro Dios. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego le dice por qué tiene que ser valiente. No temas ni desmayes. Las 2 cosas que trae el pánico. Una gente paniqueada ya entró, hermanos, en el área del temor. Y el temor lo va a hacer desmayar. ¿Saben que una persona asustada se desmaya?
Denle un susto a una persona, se desmaya del susto. Se comienza a poner blanco, pálido, cambia los colores de los ojos y todo, y se desmaya. Dice el Señor, no desmayes, no te detengas. ¿Sabe usted por qué la gente hoy en día está encerrada en sus casas? Porque no confían en Dios y porque ya entraron en el área de detenerse. Ya no hay que salir. Y el diablo nos tiene encerrados porque no quiere que los demás sepan de lo que usted sabe. Usted sabe que Cristo puede cambiar vidas. Usted sabe que Cristo le salvó a usted y que Cristo lo ha guardado y lo ha protegido. Y el diablo no quiere que la gente lo sepa. Pero dice más, hermanos, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que vayas, hermano. Si usted va a la tienda, si usted va al mercado, usted va a donde quiera que vaya, usted va al vecino, usted va a visitar los familiares, dice el Señor, yo seré contigo. Yo seré contigo, yo estaré contigo. Ve a la iglesia. Nadie dijo amén. Pero ve a la iglesia. Dice el Señor, yo voy a estar contigo. La gente no quiere ir a la iglesia por el temor al contagio, hermanos. No quieren salir de casa y no quieren ir a la iglesia, hermanos, porque tienen temor de contagiarse. Se les ha olvidado que el Señor le prometió al pueblo de Dios, específicamente aquí a Josué, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo estoy ahí contigo. En Isaías capítulo 41, ese texto lo explica muy bien. Vamos a buscar ahí, por favor. El libro de Isaías, hermanos. Vamos a concluir esta mañana. Capítulo 41. Mire el versículo 10. Capítulo 41, versículo número 10. No temas, porque yo estoy contigo. Si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo, hermanos. Es una de las promesas maravillosas de Dios. No temas, que yo estoy contigo. Y el que tiene a Dios, tiene la mayoría. Está tan protegido. Y luego dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. El desmayo es cuando la persona ya no tiene fuerzas. Es cuando siente que ya no puede continuar. Y el Señor dice, no te preocupes. Ahí donde tú no puedas, yo voy a meter mis manos para poderte llevar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el poema de las huellas? ¿Sí se recuerdan? Qué bonito poema. Cuando leí por primera vez ese poema, hermanos, ese poema me tocó el corazón. Porque eso es lo que hace el Señor. No importa, no importa lo dificultoso que estemos pasando en la vida, el Señor dice, en esas partes más dificultosas de tu vida, cuando tú solamente veías en la arena las dos huellas, es porque yo te llevaba entre mis brazos. Yo estoy contigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice más Isaías, hermanos, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y luego agrega, siempre te ayudaré. No dice que algunas veces, cuando se acuerde. Él lo va a hacer siempre, hermanos. En este tiempo, hermanos, que hemos pasado, donde muchas cosas dejaron de funcionar, Dios siempre nos ayudó. Hubo un tiempo, hermanos, hace algunas semanas, un mes atrás o dos, hermanos, hubo un tiempo donde no había las cosas básicas en la tienda. No había huevos, no había especialmente papel de baño, que no es muy básico, pero es de todas maneras de uso. No había papel de baño, no había muchas otras cosas, no había agua embotellada. Y sin embargo, nunca nos faltó. Nunca nos faltó. Dios se encargó de nosotros, porque Él dijo, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Y luego agrega, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sustentar es alimentar. A nadie de nosotros el día de hoy le ha faltado que comer. Dios ha sido bueno.
Y cuando Él dice con la diestra de mi justicia, Él está diciendo, te lo prometo. Te lo prometo. Cuando alguien va a hacer un juramento, lo hacen levantar su diestra, que está prometiendo. Dios dice, te prometo que te voy a alimentar. No te va a faltar en tu casa, ni para ti ni para tu familia. Todo lo que hay que hacer, nada más esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Hermano, este no es el tiempo para acobardarnos, hermanos. Este no es el tiempo de entrar en pánico y en temor. El no poderle hablar a nadie. Es el tiempo de levantarse. El pueblo de Dios necesita levantarse. Hay hermanos, hay un mensaje que tenemos que se nos fue presentado y se nos puso en las manos. El mensaje de salvación. Cristo vino y murió, hermanos, por todos nosotros los pecadores. Derramó su sangre, pagó el precio en la cruz del Calvario. Ese mensaje se nos fue entregado. Cristo, hermanos, mostró su grande amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así lo dice la palabra del Señor. Qué bueno es cuando nosotros entendamos que ese mensaje se nos fue entregado con un propósito, para que nosotros fuéramos a compartirlo. De gracia recibiste, da de gracia. Dale a alguien más. Que en esta semana, hermanos, que esta semana el pueblo de Dios tome el tiempo, háblele principalmente a su familia, hable con sus hijos, hable con sus hermanos, con sus padres, con sus amistades. Dele, hermano, haga lo que Dios dice en su palabra. Esfuércese y sea valiente. No se atemorice. Alguien me dijo a mí, yo no entiendo cómo la gente no puede ir a la iglesia y ya no pueden juntarse en la iglesia y no salen de la tienda. No han dejado de ir a la tienda, como quiera andan en la tienda ahí todos amontonados. Es verdad. Necesitamos tomar valor hoy, hermanos. El cristiano no está supuesto a vivir en temor. Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que está en nosotros. Ese debe ser, hermanos, lo que debe caracterizar nuestra propia vida. No ande asustado. Se encuentra con una persona, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Pues aquí no puedo salir por causa del coronavirus. Andamos todos nerviosos. Hermano, esa no es la vida de un cristiano. Dios nos tiene a nosotros para darles a ellos algo de paz y mostrarles que tenemos lo que ellos no tienen. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si una persona no es salva en este día, hoy es el día de salvación. Cristo dijo, hermanos, en su palabra, Él dice que todo lo que viene a Él, Él dijo así, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Él está todavía esperando que alguien quiera venir. También Él mencionó, todo aquel que esté trabajado y cargado, vengan a mí, que yo los haré descansar. La carga no puede ser, hermanos, no puede ser llevada, hermanos, solamente en nuestras propias espaldas. El Señor dijo, poner mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay que estar al lado del Señor. Hay que buscar a Dios en oración. Si en esta mañana alguien necesita ser salvo, necesita entregar su vida a Cristo, hágalo hoy, no espere para después. Mañana pudiera ser demasiado tarde. El día de salvación es hoy. Hoy es el día que puede decirle, Señor, reconozco que he pecado, me arrepiento, te entrego mi vida y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hágalo hoy, no espere para después, porque después pudiera ser demasiado tarde. Y luego usted, hermano o hermana, no viva en temor, viva en el poder de Dios. Diga como dijo Pablo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza y el poder de Dios está en cada creyente. Así que en esta mañana, hermanos, concluyamos con una oración. Vamos a orar a nuestro Dios y así terminaremos en esta mañana.
Si usted necesita en su corazón hablar con el Señor de cualquiera de estas cosas que hablamos, hágalo en este día. Así que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir esta mañana en oración. Padre Dios, damos gracias por la bendición de poder estar en tu presencia en el día de hoy. Creemos, Padre, en tu presencia. Sabemos que tu palabra se cumple fielmente cuando lo dice así. En esta hora, Señor, tú conoces el corazón de cada persona. Posiblemente, Señor, hubiese alguien que necesita entregar su vida a Cristo el día de hoy. Dale las fuerzas suficientes, Señor, para que invoque tu nombre, para que sea salvo el día de hoy. Que lo haga en sus propias palabras. Que busque, Señor, la salvación de su alma y que obtenga así la vida eterna. Pero también, Padre, por aquellos, cada uno de los hermanos cristianos que ya tienen a Cristo en su corazón, que el día de hoy, Señor, tomemos suficiente valor para hacer lo que tu palabra dice que vamos y que tenemos que hacer. Que seamos cristianos que conquistan sus temores, sus luchas. Cristianos dispuestos con valor suficiente para cuidarse de poner en práctica la palabra que se nos fue predicada. Pero cristianos que aprendan a confiar únicamente en ti, Señor. Gracias por esta hermosa mañana, por el mensaje de tu palabra. Sé con cada uno de todos nosotros. Sigue hablando al corazón. Que cada persona que ha escuchado, Señor, en el día de hoy pueda llevar este mensaje en sus corazones. Y gracias por hablarnos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.